4 minutos que pasan ya de las 9, seguimos en directo y vamos a hablar ya de ese informe del estado de la pobreza aquí en La Rioja y lo vamos a hacer con Juan Antonio Meléndez, miembro de la Junta Directiva de esta Red Europea contra la Pobreza. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, antes de la publicidad hemos estado viendo los datos que reflejan este estudio de 2022 en nuestra comunidad autónoma y nos dicen que el 21% de la población se encuentra en riesgo de pobreza, a pesar de que los datos han bajado mínimamente con respecto al año pasado, siguen siendo unos datos que preocupan. Sí, porque al fin y al cabo eso nos quiere decir que 1 de cada 5 riojanos están en riesgo de exclusión, y además este dato de la tasa AROPE es un indicador combinado y La Rioja hace bien los deberes en la privación material, social y severa, y también en cuanto a la intensidad de empleo, pero no hace bien los deberes en lo que respecta a la pobreza. En la pobreza hemos crecido y eso ha hecho que nuestra tasa de riesgo de pobreza y exclusión pues haya bajado, pero muy poco. Muy levemente, ¿no? Sí, como sí, 4 décimas. 4 décimas, así, ¿no? Sí. Además, lo que es un poco también preocupante es que no está habiendo una acción decidida de lucha contra la pobreza y erradicación, ¿no? La Agenda 2030, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que habla es de reducir entre el 2015 y 2030 la pobreza a la mitad. Eso quiere decir que tendríamos que estar en torno a unos 53.000 o 50.000 personas en exclusión, y estamos en torno a 67.000. Entonces hay casi 17.000 personas más de las que deberían estar si hubiésemos hecho bien los deberes, ¿no? Entonces sí que es preocupante porque además vivimos en una comunidad que está en la zona rica, ¿no? En España el informe muestra que en el norte y el sur, entre el norte y el sur, cortando por Madrid, pues hay una diferencia terrible en lo que es el índice de pobreza, ¿no? Las comunidades del sur están por encima de los 25 puntos y sin embargo pues en el norte pues en torno a los 20 hacia abajo. Y en este sentido La Rioja, dentro de estas comunidades ricas del norte, pues ocupa un discreto 9º puesto, ¿no? Y entonces eso sí que es un poco preocupante. Además que venimos de una situación en la que normalmente siempre estábamos en los puestos altos de la clasificación, digamos, y ahora nos vamos estancando y a nivel del Estado pues estamos también muy atrás. Estamos viendo además que el crecimiento de la pobreza en nuestra comunidad lleva 3 años, ¿no? Sí. De aumento consecutivo, sí. 3 años seguidos de aumento. ¿A qué se puede deber? Bueno, seguramente lo que ocurre está aumentando, digamos que la renta media de la población está aumentando. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las personas que estaban en exclusión severa no terminan de salir de ahí. No terminan de salir de ahí porque además las medidas que se implementan, que tienen que ver con la garantía de ingresos, ¿no? La renta ciudadanía, el ingreso mínimo vital, no superan los umbrales de la pobreza relativa. Entonces son capaces, y por eso hemos mejorado en la pobreza severa, somos capaces de salir o sacar personas de la pobreza severa, pero no de esa pobreza relativa, ¿no? Y ahí se quedan muchas personas. Y a la vez, junto a eso, pues estamos descubriendo que el peso del precio de la vivienda está siendo, pues eso, angustiante y asfixiante para las familias más pobres. El 38% de las familias más pobres gasta más del 40% de su presupuesto en el pago de la vivienda, mientras que las familias ricas están en el entorno del 0,7%, ¿no? en el gasto. Eso claro, muestra... La diferencia es abismal. Es abismal, ¿no? Entonces, también se está viendo que a pesar de que mejoran los datos de empleo, y vamos notando además paulatinamente cómo hay una mejora en los datos de empleo aquí en nuestra comunidad, sin embargo, nos habla que eso no se compagina, ese descenso
en las tasas de desempleo con el descenso en la pobreza. Eso quiere decir que de alguna manera tenemos mucho empleo precario, mucha parcialidad, mucho empleo a tiempo parcial en jornada de una forma no deseada y también salarios bajos. Entonces, eso hace que, a pesar de que hay empleo, y ese mantra que siempre decimos, ¿no?, a través del empleo podemos salir de la situación de pobreza y podemos llegar a la inclusión, pues no se está dando, ¿no? Quizá lo que habría que unir es que haya un empleo de calidad, un empleo decente, que asegure pues, que las familias puedan vivir de una manera digna. ¿Existe, por lo tanto, un umbral específico para indicar cuál es el riesgo de pobreza? Hay un umbral, el umbral es el 60% de la mediana, ¿no?, de la riqueza de un país. En este caso, el umbral de la pobreza en España es 841 euros por unidad de consumo, porque la pobreza, claro, no se mide, no se coge, se dice por cada uno de la familia 841 euros, sino que hay unas fórmulas matemáticas que hacen que el primero sí que es una unidad de consumo, el segundo es media unidad de consumo y el tercero y en adelante son un tercio de esa unidad de consumo. Por eso, si miramos una familia de una pareja con 2 hijos, pues su umbral de pobreza relativa sería 1.765 euros. Bastante más alto, Si trabaja una persona y cobra el salario mínimo, pues es imposible que supere ese umbral de la pobreza. Deberían de trabajar dos personas a tiempo completo con un salario al menos mínimo, ¿no? El umbral de la pobreza severa está en torno a 560 euros. También aplicado a una familia de un matrimonio, una pareja con 2 hijos, pues serían 1.176 euros. O sea que al menos tendría que tener un salario que fuese por encima de ese salario mínimo, ¿no? Y luego que si nos fijamos en las rentas, tanto de ingreso mínimo vital como de renta de ciudadanía, muchas de ellas, en cuanto empiezan a aparecer hijos por medio, hacen que las familias no superen ni tan siquiera el umbral de la pobreza severa. Por eso muchas veces decimos que a veces las familias con hijos son las más penalizadas en lo que es la pobreza, y por eso también cuando se miran los datos de pobreza infantil aparecen muchos niños, o sea que hay muchos niños en pobreza. Y eso es algo preocupante, sin duda alguna, pues para un país democrático y del primer mundo, ¿no?, como el nuestro. Bueno, en este mundo en el que vivimos, ¿de qué forma pueden influir los factores demográficos o migratorios en ese índice de pobreza? Bueno, sin duda alguna, primero hay una parte que no se controla, que es toda esa población que está en situación administrativa irregular. Los migrantes no cuentan en las encuestas, pero sí que de alguna manera lo que se está viendo, por ejemplo, en La Rioja, es que ya vamos viendo que hay un crecimiento vegetativo casi negativo, porque es que, como te decía, pues de alguna manera a nivel de la pobreza penaliza a las familias con hijos. Entonces es muy difícil eso, ¿no?, traer hijos a este mundo para que sigan marcando y esa herencia, ¿no?, se vaya trasladando esa herencia de pobreza de unos para otros. Y luego en esta comunidad autónoma hay un amplio número de personas que están jubiladas, casi un 20%, y a veces precisamente hay pensiones bastante bajas, y a veces esas pensiones bajas son las que a veces, depende del umbral, hacen que haya personas que están por encima del umbral y hay años que están por debajo del umbral, porque están en el límite, ¿no? Muchas personas jubiladas están en el límite. Sí, de esos 800 euros. Sí, ¿no? Claro. Hay pensiones inferiores. Claro, hay pensiones inferiores, hay pensiones de viudedad que son pequeñas. Igual a veces ponemos mucho el énfasis, y con razón, en el tema de la soledad, pero también hay que poner un poco el énfasis en esas jubilaciones que llevan a situaciones que quizás nuestros mayores, por cambio de otras situaciones, son capaces de vivir con poco, pero sin embargo pues estarán viviendo situaciones a veces muy al límite, ¿no? Y yo creo que también ahí debería haber una garantía de ingresos, es decir, de alguna manera pues también a veces complementar, compensar pues todas esas pensiones de jubilación que hace que la gente viva en una situación difícil. Aún así, yo creo, y eso sí que se muestra, que cuando a las personas les preguntas en la encuesta de condiciones de vida por
datos de esa privación material y social severa. Sin embargo, estamos bien, porque yo creo que la gente, digamos, también alberga un cierto conformismo y se adapta a las circunstancias que le toca vivir. Seguimos con esa radiografía de La Rioja. Hablaba del colectivo de jubilados, sí. Y también otro dato que nos ha llamado la atención es que ha crecido la brecha de género, ¿no? Sí. Las mujeres suponen un 22%, si no me equivoco, sí, y los hombres un 19%. La encuesta, para hacer el estudio, se hace estudio de género porque sin duda alguna entendemos que es algo relevante, pero es muy difícil en realidad a través de la encuesta llegar a esa brecha, porque la encuesta es por hogares y en cierto modo se contabiliza, pues bueno, si en un hogar hay una familia que es pobre, pues el hombre, la mujer y los niños, ¿no? Entran todos, o un hombre y otro hombre, o una mujer, sí. Pero lo que sí que está manifestando, yo entiendo que esa encuesta sí que manifiesta, es que hay muchas mujeres o muchas familias monoparentales. Y precisamente ese desvío, ese aumento de más mujeres en situación de pobreza tiene que ver, yo creo, con esa monoparentalidad de las mujeres. Muy interesante. Que viven, pues eso, situación además con los hijos, entonces entra un solo salario, como hemos dicho antes, pues si son salarios pequeños o de jornadas parciales, o ya sabemos también la brecha en el tema de los salarios entre hombres y mujeres, pues son salarios más pequeños, pues sobre la mujer va a repercutir un mayor índice de pobreza. Juan Antonio, ¿cómo se mide la pobreza energética y qué medidas se están tomando para combatirla? Bueno, pues la encuesta es una encuesta, al final es sobre una pregunta, ¿no? Preguntan si creen que viven en unas condiciones, o sea, si en épocas de invierno tienen unas condiciones de calor suficientes y necesarias. Y sin duda alguna muchas personas dicen que no. Yo creo que es obvio que con esos estamos hablando de pequeños salarios donde sobrevivir es difícil. Ya hemos dicho que solamente los gastos de comida, de lo que es el pago de la vivienda, también el transporte, pues en estas familias que ganan pues en torno a 1.000 euros, pues suponen el 70% de su gasto. Entonces a cualquier menor gasto, el poner la calefacción es un lujo, solo cuando hace mucho frío, ¿no? Sin duda alguna, pues lo que habría que hacer, bueno, ya se están haciendo también medidas de bono social, ayudas para el pago de suministros, pero sin duda alguna hay que seguir abundando en eso. Todo pasa también por unos ingresos un poco más mayores, ¿no? Ustedes han dicho esta mañana además que si no existiesen las transferencias del Estado, el índice de pobreza aquí en La Rioja superaría o llegaría al 38%, cuando antes me ha dicho que dentro de la Agenda 2030 se aspira a un 20% de la población, ¿no? O sea, estaríamos hablando de un 38%. Sí, sin duda alguna. Es verdad que el Estado y las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo muy grande, ¿no? Con el IMV, aquí en La Rioja con la renta ciudadanía, con las ayudas por hijo a cargo. Hay un montón de ayudas, subsidios, prestaciones, pensiones que sin duda alguna hacen que esa media, ese salario mínimo, esa garantía de ingresos, pues por lo menos se pueda llegar a un mínimo, ¿no? Pero hay que hacer todavía mucho más, ¿no? Pero sí que es verdad que si no hubiese esas transferencias, si la gente tuviese que vivir solamente de su propio salario, de lo que gana, pues sin duda alguna habría muchísima más gente en situación de pobreza. Y si hablamos de las zonas rurales, en estas zonas se incrementa mucho más. Sí, quizá porque sobre todo en lo que son las pensiones contributivas, son personas que han trabajado en el campo, que han cotizado digamos, a la seguridad social en el régimen agrícola, entonces son pensiones más bien bajas. En todo caso, nosotros no nos fiamos mucho de esas medidas, porque a veces hay otro tipo de ingresos, o también puede haber propiedades que no aparecen computadas en la renta y sí permiten que la gente en el medio rural viva mejor. De hecho, en el informe se ve que, a pesar de que se habla de pobreza en el medio rural, cuando se les pregunta por la privación material, social y severa, se está mejor en el mundo rural que en el mundo urbano, porque también en el medio rural a veces necesitamos menos
ingresos para poder vivir, y digamos la exclusión es menor, porque también tenemos más relaciones sociales, vivimos con menos. Eso es muy importante también. Bueno, ¿cuáles son, a su juicio, las perspectivas a largo plazo para acabar con la pobreza? Bueno, pues sin duda alguna, como ya te decía, ya se van viendo, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con asegurar unos ingresos mínimos que permitan salir, por supuesto, de la pobreza severa y ir avanzando hacia la pobreza, superar el umbral de la pobreza relativa, que pasaría por incrementar el empleo, un empleo de más calidad, más decente. También, por supuesto, está todo el tema de la vivienda, es decir, que asfixia a muchas familias, pues el proveer de parque de vivienda social, de vivienda asequible, de promoción pública, ¿no? Obra pública. También pasa por la educación, ¿no? Hay un problema, está ya demostrado, ya está aceptado, que hay una transmisión intergeneracional de la pobreza. La forma de romper esa transmisión es a través de la educación y de la igualdad de oportunidades para la gente más joven, y también que haya una formación profesional, como ya también se va haciendo, dual, ¿no? Que permita la formación y a la vez el trabajo, y que permita que al final la gente tenga trabajos pues dignos, vinculados a la industria o a sectores que estén hoy en día también pues en auge, ¿no? Si vamos por ahí un poco, y pues yo creo que hay futuro, ¿no? Hay futuro. Yo creo que lo que tiene que haber sobre todo es el empeño, es decir, poner como prioridad erradicar la pobreza, que creo que no aparece en las agendas políticas como una cosa prioritaria, y además es que es una cosa que desgraciadamente no da votos. Los pobres, está demostrado, y las personas en exclusión son las que tienen también una exclusión en la participación política, participan menos, y al final, como también no son mayoría, pues también es un colectivo al que se mira menos, ¿no? Yo creo que la prioridad en la agenda, y que de verdad se cumpla esa Agenda 2030, pues sería lo importante. Bueno, es muy importante lo que dice, y que nuestros políticos se lo tienen que anotar, porque además este 2023 pues no se avecina con buenas perspectivas. No sé si tienen buenas perspectivas para el próximo año, pero tenemos una guerra de Ucrania que sigue ahí, una guerra de Israel que sin duda nos va a afectar también. Sí, sin duda alguna los datos de inflación pues son realmente preocupantes, ¿no? Y lo que es un poco a veces triste es que cuando hay momentos de expansión, de crecimiento, no los aprovechamos para reducir esa pobreza estructural que tenemos. Cuando vienen mal dadas, los primeros que sufren pues son los pobres, ¿no? Ellos son los que pagan de un modo más intenso la inflación, las crisis y las guerras. Pues Juan Antonio Meléndez, un placer tenerle aquí y analizar con nosotros en este punto de encuentro pues este informe sobre la pobreza, que podemos decir que muestra datos preocupantes, aunque ha descendido con respecto al informe del anterior año, ¿no? Del 2021. Sí, gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues enseguida regresamos. Lo hacemos con la tertulia. Sobre la mesa estará ese plan de choque del Gobierno para acabar con las listas de espera, o la plaga de chinches que ha llegado también a nuestro país y también aquí a La Rioja. Hasta ahora.